Determine la aceleración que alcanza un bloque de 5 kilogramos de masa cuando se desliza desde lo alto de una superficie sin fricción, con un ángulo de inclinación respecto al plano de 30 grados. Es el inciso A. El inciso B, tenemos que determinar la reacción normal. El inciso C, la velocidad que alcanza al llegar a la base de la rampa si esta tiene una longitud de 2 metros. Y el inciso D, el tiempo que tarda en llegar a la base. De este sistema que nosotros tenemos aquí, tenemos un plano inclinado, tenemos un bloque, y ese bloque se va a deslizar libremente hacia la base por la componente del peso que está dirigida en ese sentido. Okay, vamos a proponer la solución 2. Vamos a proponer un sistema de referencias diferente al que propusimos en la solución 1 para el análisis del mismo cuerpo. Entonces ahora vamos a escoger el eje X. Aquí va a estar paralelo al plano inclinado, mi eje X, y vamos a seleccionar el positivo hacia abajo en el sentido de la aceleración. ¿Por qué estoy seleccionando el eje X en esta posición? Porque el movimiento de la aceleración va en ese mismo sentido, y con esto pues ya no tendríamos que tener dos componentes de la aceleración, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Únicamente vamos a tener la aceleración sobre el eje X, y en automático, en comparación al ejercicio anterior, a la solución anterior, únicamente vamos a tener que resolverlo con un solo eje. No vamos a tener que recurrir a ecuaciones simultáneas en donde descompongamos la aceleración en el eje X y en el eje Y y dependamos de las dos ecuaciones de fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y, en donde ambas tenemos aceleración. En esta solamente lo vamos a tener sobre el eje X. Como consecuencia, la aceleración va a estar asociada únicamente sobre el eje X. Y sobre el eje Y no vamos a tener aceleración. Entonces, para encontrar esta aceleración, únicamente vamos a recurrir a la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Sobre el eje Y ya no tengo aceleración, ya no hay ninguna aceleración sobre el eje Y. Entonces, si tengo las dos fuerzas, tengo W. La componente de W sobre el eje X aquí es el coseno de 30 grados. Y Rn ya está sobre el eje Y, ya no se le hace absolutamente nada. Ok, vamos a recurrir entonces a la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y para encontrar los mismos valores. La sumatoria de fuerzas sobre el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje X? La única fuerza que tengo sobre el eje X es esta componente. Esta de aquí. La componente del peso que viene sobre el eje X. Sí, el eje X está aquí. Entonces, este sería el eje X. ¿Ok? Este va a ser WX, la cual va a ser igual a W. ¿Sí? Es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Va a ser W por el seno de 30. Y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. La aceleración va en el sentido positivo del eje X. Y esta componente de WX va en el sentido positivo del eje X. Entonces, W por el seno de 30 grados va a ser igual a la masa por la aceleración y ya, sobre el eje X. Vamos a proceder a hacer esa ecuación. W por el seno de 30 grados es esta componente que está aquí. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración que ya está sobre el eje X, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, esto corresponde a la segunda ley de Newton. Y de aquí vamos a despejar a la aceleración. Entonces, W es igual al seno de 30 y aquí es igual a W a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, esta masa con esta masa, sí, se me va a cancelar. Si yo paso dividiendo la masa para acá, se me vuelve la unidad. Me va a quedar G por el seno del ángulo únicamente. Pues haciendo eso, la aceleración que estoy obteniendo totalmente sobre el eje X, G por el seno del ángulo, G vale 9.81, por el seno del ángulo es 4.95 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso corresponde a lo mismo que obtuvimos hace rato. Ahí está, 4.905 metros sobre segundo al cuadrado con una ecuación y 4.905 metros sobre segundo al cuadrado con la otra ecuación.
Bueno, entonces, ya obtuvimos la aceleración. Vamos con la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Sobre el eje Y, la reacción normal ya está sobre el eje Y positivo. Entonces, únicamente necesitamos sobre el eje Y negativo, que sería este de aquí. Para este ángulo es el cateto adyacente, va a ser W por el coseno de 30 grados. Y ya. Entonces, Rn menos W coseno de 30 es igual a 0. Son todas las fuerzas que están sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje Y, Rn menos W coseno de 30 grados es igual a 0. Este que tiene signo negativo pasa para acá con positivo. Me queda Rn, W coseno de 30. Sustituimos. W es 9.81 por 5 por el coseno de 30 y nos da 42.4785 newtons. Y eso corresponde también con lo que nosotros obtuvimos de la reacción normal. Ok, vamos a ese valor de la reacción normal, que fue el primero que obtuvimos. 42.4785 newtons. Coinciden los dos valores perfectamente ahí. Vamos a determinar el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento también lo podemos obtener como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Este desplazamiento está sobre el eje X, entonces esta velocidad la vamos a obtener sobre el eje X. Velocidad inicial es 0, ¿sí? Comienza el movimiento desde 0. Y la aceleración es la que acabamos de obtener hace un momento de 4.905. Entonces, si este se hace 0, me queda BF al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Este pasa multiplicando aquí. ¿Sí? Va a ser S por 2 por la aceleración. Es igual a BF al cuadrado. Y entonces ahora sacamos raíz cuadrada a todo. Al primer término y al segundo término. Y me va a quedar aquí BF solita. Y todo eso con raíz cuadrada. Allá la tenemos raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento por la aceleración. Y sustituimos. El desplazamiento van a ser 2 metros. Aquí están. Y la aceleración 4.905. Haciendo toda esta operación, obtengo 4.4294 metros sobre segundo, que es la velocidad con la cual llega a la base de la rampa. Ok, ahora el tiempo. El tiempo lo vamos a determinarlo como velocidad entre aceleración. Va a ser 4.4294 entre 4.905 y obtengo 0.9034 segundos. Y esos dos valores de 4.42 y 0.9 segundos son los que nosotros obtuvimos en las últimas expresiones, ¿sale? 4.4294 y 0.9034 segundos.